Bienvenidas y bienvenidos a Psique y Arte 2026, primer Congreso de las Naciones sobre Psicoterapia y Arte Transpersonal. Un encuentro internacional que reúne a terapeutas, artistas, educadores y a buscadores del alma de todo el mundo. Este congreso abre un diálogo que trasciende fronteras. Cada disertación que presentamos forma parte de un tejido global de voces y miradas. Voces que invitan a reflexionar, a sentir y a expandir la comprensión de lo humano desde un enfoque ético, sensible y transformador. Gracias por acompañarnos en esta travesía. Ahora, damos inicio a esta disertación. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Gabriel Palacio, soy psicólogo clínico y psicoterapeuta de Chile y agradezco esta oportunidad de compartir con ustedes esta investigación titulada El tarot asociativo relacional, un modelo clínico proyectivo basado en los 22 arcanos mayores del tarot. En esta presentación me gustaría mostrarles brevemente el proceso de investigación que dio origen al modelo y luego compartir un ejemplo de su aplicación. Quisiera comenzar con una pregunta que dio origen a esta investigación. ¿Es posible que un sistema simbólico como el tarot pueda utilizarse de manera rigurosa dentro del trabajo clínico en psicoterapia? Durante más de un siglo, la psicología proyectiva ha utilizado imágenes para explorar el mundo interior de los pacientes. El trabajo que mostraré hoy se sitúa en esa tradición, pero propone algo distinto. El proyecto de este modelo nace de la necesidad de crear un instrumento clínico proyectivo contemporáneo que vincule lo simbólico con lo psicológico. Tradicionalmente, el tarot ha sido interpretado desde enfoques más predictivos, esotéricos. Sin embargo, esta investigación presenta un enfoque distinto. No imponer interpretaciones teóricas, sino construida a partir de la voz de los participantes. Pero ¿por qué realizar esta investigación? Lo primero es el vacío en la psicología proyectiva contemporánea. Si bien existen instrumentos clásicos como el Roche, el TAT o el TRO, la mayoría fueron creados hace varias décadas. En segundo punto, la validez ecológica. El modelo no se construye desde la teoría hacia la práctica, sino que surge al revés. Surge de 330 relatos espontáneos de participantes de entre 12 y 60 años, que fueron sistematizados mediante análisis cualitativo. Esto asegura que sus significados no provienen de manuales previos, sino de experiencias proyectivas genuinas de los consultantes. Como punto número 3, función clínica y no adivinatoria. A diferencia de los mazos tradicionales, el modelo está diseñado para ser utilizado en el contexto psicoterapéutico. Su uso está orientado a la exploración de emociones, vínculos, identidades y conflictos, sin atribuirle valor predictivo. Y por último, puede ser un puente entre la teoría y la práctica clínica. Es decir, que este modelo une la psicología simbólica con la psicología proyectiva, ofreciendo un dispositivo que pueda ser aplicado tanto en investigación como en consulta. Entre los objetivos que tenemos cuatro. El primero es analizar las narrativas proyectivas que emergen cuando las personas observan los 22 arcanos mayores. En segundo lugar, identificar núcleos simbólicos afectivos recurrentes de esas narraciones. Añadir láminas proyectivas, diseñar, perdón, láminas proyectivas en base a los 22 arcanos mayores, en base también a la investigación que les estoy presentando ahora y también en base a un lado más pictográfico del test de relaciones objetales.
Y finalmente es desarrollar un modelo clínico fundamentado principalmente en las narraciones prestadas por los participantes. Desde el marco teórico, eh, este modelo se fundamenta en tres tradiciones psicológicas: la psicología proyectiva, la psicología simbólica y la psicología junguiana. Desde la psicología proyectiva se entiende que las personas ah, tienden a proyectar aspectos de su mundo interno cuando interpretan estímulos ambiguos. Desde esa corriente, Murray, creador del test de apercepción temática, dice lo siguiente: que la personalidad de un individuo puede conocerse mejor a través de sus historias que cuenta sobre escenas ambiguas. Por otro lado, Philipson, creador del test de relaciones objetales, enfatizó que los estímulos ambiguos permiten acceder a las configuraciones vinculares más profundas, revelando cómo el sujeto internaliza a los otros significados. Desde la psicología simbólica, se reconoce el símbolo como un organizador de significados en la experiencia humana. El símbolo es un lenguaje del inconsciente. En la psicología simbólica el símbolo no tiene un único significado, sino que abre un campo de sentidos, de posibilidades. Cada persona frente a un mismo símbolo o frente a una misma imagen proyecta su propia historia personal, su experiencia emocional y también sus conflictos vitales. Y desde la psicología simbólica, que ha desarrollado ampliamente el estudio de símbolos y su relación con el inconsciente, el padre de la psicología analítica, que es Carl Gustav Jung, señala: el símbolo es la mejor expresión posible para algo desconocido. Y también dice que los arquetipos no son ideas generadas, sino posibilidades de ideas. En, otra, en una de sus obras, Jung también señala que la función del símbolo es dar una forma a lo inefable, es decir, a lo que no se puede expresar con palabras. Bueno, acá también están presentados dos de los test más famosos que presentan imágenes y que hasta el día de hoy son utilizados. En primer lugar, tenemos el test de percepción temática desarrollado por Henry Murray en 1943 y que utiliza esta escena de personas donde las personas, o los pacientes, perdón, proyectaban historias. También tenemos el test TRO de relaciones objetales, creado por Philipson en 1955, y que explora los vínculos que se presentan con uno mismo, con la triada. Este test especialmente es una de las bases donde fue creado el modelo del tarot asociativo relacional. Sus imágenes son agrafitadas en tres tonalidades, son 13 láminas, 12 con imágenes difusas y una lámina en blanco. El método de estudio, podríamos decir desde un punto de vista metodológico, esta investigación es cualitativa exploratoria, orientada a indagar el valor clínico y simbólico de los arcanos mayores del tarot. Eh, la utilización de una baraja de tarot para esta investigación fue la creada por Converse en 1760 y que fue restaurada en esta época contemporánea por Bendú y fue eh, lanzado en 2011. La investigación se fundamenta en la tradición de la psicología, como mencionaba anteriormente, proyectiva, simbólica y en la psicología analítica junguiana. Es un método innovador. ¿Por qué? Lo primero, no es un método para medir variables cuantitativas, sino comprender los significados de las personas construyen frente a ciertas imágenes. La selección de los participantes fueron 330 personas entre una edad entre 12 y 60 años
Y los criterios para su selección fueron diversidad etaria, fueron adolescentes, adultos jóvenes, adultos y adultos mayor. La moderación entre género, aunque la mayoría fue mujeres, pero también una representación masculina significativa. Variedad en nivel educativo y ocupacional, escasa familiaridad previa referente a tarot, a simbología o simbología arquetípica, que asegura la espontaneidad proyectiva de las respuestas. Y también se asignaron 15 participantes a cada uno de los arcanos mayores, garantizando una distribución equitativa de la muestra. La modalidad de aplicación se llevó a cabo de tres formas: la modalidad individual, la modalidad grupal y remota individual. En los tres casos, a cada participante se le pasó una carta de consentimiento y una carta específica señalando en qué consistía el proyecto y su participación. Todos los participantes son anónimos y también se realizaron 13 preguntas en un formulario Google donde ellos podían responder a través de su celular, tablet o a través de papel directo. Acá hay algunas de las preguntas que se realizaron, en total fueron 13 preguntas. Una de las preguntas era: ¿qué es lo primero que sientes o piensas al ver esta imagen? ¿Qué elementos visuales llaman tu atención? ¿Qué situación de vida podría reflejar esta escena? También hicimos preguntas también mucho más reflexivas. Recordar que todas las respuestas eran abiertas, eh, referente a su vida personal y profesional. Y también hicimos preguntas que podían generar shock o incomodidad a las personas, como si hay algo que le incomoda o genere resistencia de la imagen. La técnica de análisis: el material fue procesado a través del sistema Atlas-T, que ampliamente es utilizado para investigación cualitativa. El análisis incluyó codificación abierta, identificación de unidades de significado relevantes en cada relato, agrupación de categorías emergentes, organización de códigos en núcleos temáticos recurrentes, análisis temático, búsqueda de patrones simbólicos y clínicos transversales, y visualización de redes conceptuales como creación de diagramas de Sankey, nube de palabras para mostrar la frecuencia y conexión entre categorías. Todo este proceso permitió identificar patrones simbólicos recurrentes en las narraciones de los participantes. Bueno, acá voy a mostrar algunos resultados, fueron bastantes, solamente que voy a mostrar algunos por una situación de tiempo. Uno de los núcleos frecuentes de la investigación fue el autoconocimiento. ¿Y qué procesos activaba este núcleo? Reflexividad, identidad de sí mismo, diferenciación del yo, búsqueda de sentido interno. Los participantes encontraron en 15 cartas el núcleo de autoconocimiento, por ejemplo, la carta del mago, sacerdotisa, emperatriz, carro, justicia, colgado, estrella, luna, sol, el juicio, el mundo. La clave de este núcleo: estas cartas favorecían el desarrollo del yo, la integración de polaridades internas y la construcción de identidades que predominaba quién soy. Entonces, este núcleo de autoconocimiento tiene que ver con el concepto de quién soy. Otro núcleo está relacionado con el conflicto relacional. De esta narrativa aparecieron con frecuencia experiencias vinculadas a tensión afectiva, ambivalencia en los vínculos, lucha de poder, dependencia emocional, y encontramos nueve cartas relacionadas con el conflicto relacional,
que es la emperatriz, el emperador, el sumo sacerdote, el enamorado, la rueda de la fortuna, la fuerza, el diablo, la torre y el juicio. Estas narraciones se organizan en torno a conflictos con otros significativos, lucha de poder, como les mencionaba, deseo, control o ruptura. El yo aparece tensionado por las relaciones asimétricas. Otro de los núcleos que aparecieron bastante fue duelo o pérdida. Está relacionado con el quiebre, la transformación forzada, renuncia, muerte simbólica, sufrimiento psíquico. Acá aparecen 6 cartas que son el ermitaño, la rueda de la fortuna, el colgado, la muerte, la torre, la luna. Este núcleo emerge de manera focalizada mostrando experiencias de pérdida, de tensión vital o cambios irreversibles. Esto habla de una activación contenida de lo traumático. Y por último, también uno de los núcleos que apareció bastante fue guía espiritual. Acá hay que hacer un hincapié que la espiritualidad no es un dogma ni misticismo, sino como una función heredada del símbolo que ayuda a los sujetos a organizar sentido, esperanza y dirección existencial. Los procesos que activa este núcleo son orientación interna, sentido, trascendencia, confianza, función simbólica reguladora, perdón. Eh, Acá se nombraron a 8 eh, arcanos, que fueron la sacerdotisa, el sumo sacerdote, el ermitaño, la templanza, la estrella, el sol, el juicio y el mundo. Otros de los resultados bastante importantes fueron la activación de cartas que representaban psicológicamente opuestos. Por ejemplo, tenemos el control y el caos, el control asimilado al emperador y el caos al loco, al diablo y la torre. Sabiduría interna versus exposición, sabiduría interna, sacerdotisa ermitaño, exposición, juicio y sol. Apoyo maternal o carencia, el apoyo maternal está reflejado en la emperatriz y la estrella, y la carencia en la muerte y el colgado. Y también autonomía versus manipulación. Fijan acá, la autonomía tenemos al carro y al mago, y en la manipulación tenemos al diablo y los enamorados, o el enamorado. Para comprender mejor cómo funciona este análisis, quisiera mostrar un ejemplo concreto. Aquí podemos ver el arcano número 6, el enamorado. En la muestra de participantes, esta imagen generó narrativas muy consistentes en torno a un mismo tema. El tema principal fue la decisión en el ámbito afectivo. Las personas interpretaban la escena como un momento de elección, conflicto emocional o dilema relacional. La estructura de categoría emergente, es decir, que a partir de este análisis de la respuesta, surgieron 4 categorías principales. Tenemos el primero, que es el conflicto emocional interno, relacionado donde aparecen sentimientos de confusión e inseguridad. Dinámicas relacionales, donde la atención se centra en las relaciones amorosas o interpersonales. Como número 3 tenemos los procesos decisorios vinculados al momento de tomar una decisión importante en la vida. Y finalmente, transformación simbólica, donde el amor o la pareja aparecen como metáforas de cambio personal. En la interpretación de la estructura, es decir, de una perspectiva estructural, esta carta puede entenderse como un dispositivo simbólico de dilema relacional. Las narrativas suelen organizarse de una frecuencia muy particular. Si usted se fija, dice, primero aparece la confusión emocional, luego la necesidad de tomar una decisión y finalmente la reflexión sobre el vínculo.
En muchos relatos, la pareja se transforma en una metáfora de rumbo vital del sujeto, es decir, es tan importante que muestra este rumbo vital, ¿no es cierto?, de las decisiones que la persona toma en el mundo. Es decir, elige a alguien también implica elegir un cambio en la vida. Bueno, ahora vamos con nuestra segunda parte que, como ya mostramos algunos de los resultados, vamos a ver ahora qué es el tarot asociativo relacional. Eh, a partir de los hallazgos que se encontraron, se tiene como base el desarrollo de este modelo. Es un modelo, como lo explicaba anteriormente, clínico proyectivo que integra tres elementos importantes. El primero tiene que ver con los arcanos mayores del tarot, que nos permitió identificar código emergente, núcleos simbólicos recurrentes y patrones narrativos asociados a cada imagen, reforzando la validez clínica y diferenciándolo de los mazos tradicionales del tarot. De este modo, cada carta funciona como un estímulo proyectivo estructurado, comparable a las láminas del TRO, pero enriquecido por las dimensiones arquetípicas junguianas, ¿no es cierto?, y la psicoterapia simbólica. En segundo lugar, tenemos el test de relaciones objetales. Se toman los elementos centrales como la consigna abierta, la secuencia temporal, por ejemplo, qué está ocurriendo, qué ocurrió y qué ocurrirá después, la observación de vínculos implícitos, conflictos latentes, defensas del yo y posicionamiento relacional. También, como les mencionaba anteriormente, en la base pictográfica que se desarrolló el modelo. eh, y por último, tenemos también una comprensión evolutiva de la conciencia basada en Ken Wilber. Se entiende que el desarrollo psicológico como un proceso evolutivo que atraviesa tres etapas: la etapa prepersonal, la etapa personal y la etapa transpersonal. Estas etapas se inspiraron en la psicología del desarrollo y los aportes de la psicología transpersonal, especialmente, como les mencionaba, el espectro de la conciencia propuesto por Ken Wilber, el cual concibe la conciencia humana como un continuo que va de formas muy tempranas y poco diferenciadas hasta niveles de integración y sentidos más amplios. Desde esta perspectiva, el crecimiento psíquico no se detiene en la adquisición de un yo adulto normal, sino que puede seguir desarrollándose hasta formar conciencias más inclusivas y profundas. ¿Cómo se aplica? ¿Cómo es la arquitectura de este modelo? Eh, Se puede entender en un modelo de 5 etapas. La primera, aparece el estímulo visual cuando se le presenta la lámina al paciente o al cliente. Luego, el consultante produce una narrativa libre. Ahí uno le puede decir qué ve en la imagen, qué siente al ver esta imagen, si algún detalle, algún objeto en la pictografía le llama la atención y la persona empieza a expresar. A partir de esa narrativa se identifican núcleos simbólicos y afectivos y posteriormente se hace un análisis relacional. Finalmente se integra la información en el proceso clínico, donde se hace una devolución al paciente y empezamos a profundizar aún más en el relato que señaló. Acá vamos a visualizar tres láminas de las 22 de la creación de este modelo. La primera lámina está representada por el Papa o el sumo sacerdote y representa la infancia. Si ustedes se fijan, todas las láminas, y cuando vean las 22 láminas, ninguna tiene rostro. Eso significa que
es mejor para proyectar las emociones o los sentimientos del paciente cuando uno le pregunta qué emoción o qué sentimiento podría tener la persona en el rostro. Si ustedes saben, si ustedes ven también existen tres tipos de tonalidades. En la etapa prepersonal, que es de la carta del mago hasta el carro, tienen un color más claro, con no tan marcado el grafito. Por otro lado, en la etapa personal, que comienza la carta de la justicia a la carta de la templanza, tenemos un marcado grafito más intenso, más grisáceo y con algunos detalles a colores para eh, llamar la atención, ¿no es cierto?, en la exploración del mundo interior de los pacientes. Y por último, tenemos la etapa transpersonal que comienza del diablo hasta la imagen, hasta la carta, perdón, o la lámina número 21, que es el mundo. Y estas son mucho más coloridas. Vamos a hablar un poco también de la aplicación y algunas técnicas, cómo se utiliza este modelo. Podemos decir que se puede utilizar o se puede aplicar en psicoterapia individual como una herramienta de exploración simbólica. Lo que recomiendo que sea a partir de los 10 años hacia arriba, adolescentes, adultos, para explorar, por ejemplo, conflictos internos, vínculos, procesos de duelo, identidad, recursos personales, entre otros. También la duración es variada, puede ser según lo que cuente o relate el paciente. Entre más relata, mejor para nosotros. Eh, También se puede utilizar en talleres grupales o en un grupo de personas donde la imagen facilita la expresión emocional y la reflexión colectiva, como recursos de autoexploración colectiva, donde las imágenes funcionan como disparadores simbólicos para narraciones en grupo. El registro es bastante importante. Lo esencial es anotar todo lo que no señale el paciente o cliente. En mi caso, por ejemplo, yo le pido autorización para poder grabar, porque a veces quizás son un poco lentos para escribir, y así nos permite grabar y eso transcribir ese relato y de ahí, desde esa transcripción, poder trabajar más detalladamente porque a veces que se nos, quizás no notemos una palabra, una frase, y eso puede ser importante. Eh, con referente a la consigna, yo utilizo muy similar a la consigna que se utiliza en el test de relaciones objetales, como por ejemplo, le señalo que voy a mostrarle una imagen, que la observe con atención, cuéntame qué está ocurriendo en la imagen, qué emoción o pensamiento o recuerdo aparecen. Le digo que no hay respuestas correctas o incorrectas, solo que diga libremente lo que ve en la imagen o le despierte la imagen. Tenemos el registro de análisis y análisis del material. Como le comentaba recién, prefiero grabar, ¿no es cierto? Y si el paciente o cliente no acepta, bueno, tenemos que escribir. Eh, la interpretación considera, ¿no es cierto?, con los contenidos proyectivos asociados a cada imagen, la secuencia global de la respuesta, recurrencia de símbolos y emociones. Tenemos que observar también cómo el paciente o cliente reacciona frente a la lámina y la posición subjetiva, ¿no es cierto? O sea, hay un orden de cómo se construye el significado de la escena. Posteriormente, ¿no es cierto? Lo que hago es subrayar o destacar las palabras o frases recurrentes, qué emociones explícitas o implícitas puede observar,
la metáfora y símbolos y la dinámica narrativa. ¿Sí? Tuvo un inicio, un conflicto y un desenlace. Voy a presentar un caso para que lo puedan visualizar en la práctica cómo se utiliza este modelo. Tenemos esto pasó en el contexto de un paciente real, una paciente de 34 años, tiene como profesión psicóloga en el área educacional. El motivo de por qué ella llega a la consulta fue que tenía un malestar, ¿no es cierto? Estaba pasando una situación compleja en el matrimonio, especialmente pensaba ella porque me relataba que antes su matrimonio había tenido unas parejas y que sucedía como la misma situación, que era un malestar en el vínculo que tenía con estas personas. La relación conyugal se marcaba por una desvalorización, control, en algunos casos tenía agresión psicológica y física. Lo que se puede observar la primera o en la entrevista clínica en general fue una ambivalencia frente a la separación. No quería aceptar que la relación no estaba funcionando, que quizá porque lo había intentado ya varias veces retomarla. Entonces no tenía esta ambivalencia de decir, ¿me separo o no? Eh, entonces, ¿qué se aplicó en este caso? La lámina número 15 para explorar dinámica de relacional y autonomía. Acá podemos observar la lámina número 15, que es el burlador y está en la etapa transpersonal. Y ustedes pueden ver, la lámina muestra algo potente, está dibujada con tonos rojizos, eh, que muestra, ¿no es cierto?, esta lámina de dependencia afectiva, manejo de impulso y deseos intensos, vivencias de culpa, vínculos basados perdón, en el control o sometimiento, integración o rechazo de aspectos conflictivos del yo. Eh, bueno, al mostrar esta lámina a la paciente, lo primero que provoca es un rechazo frente a la escena de sometimiento. Recuerdo yo haberle pasado la imagen, ella la observa, se demora en contestar y lo primero que me señala que rechaza, ¿no es cierto? No se siente cómoda con la imagen. Eh, Me la devuelve y yo le consulto si quiere dejar el proceso hasta acá o le gustaría continuar y ella me dice que mejor que prefiere continuar, que necesita enfrentar las situaciones. Siendo psicóloga, ella me señala que si le provoca rechazo tiene que haber algo dentro del por qué le provoca rechazo. Entonces, mientras avanzaba el relato, comenzó a asociar estas imágenes con dinámicas de control en sus propias relaciones. Ahí empieza a recordar las relaciones previas a su matrimonio y hasta la relación actual que es. Eh, Aparece algo muy importante también, una diferenciación entre consentimiento sexual y sometimiento emocional. Ella decía que sexualmente estaba más explorando su sexualidad, pero le daba más importancia a ese aspecto que a lo emocional, que lo emocional lo estaba pasando realmente mal por la situación. También hay un reconocimiento de repetición vincular, como lo mencionaba anteriormente, por otras parejas y la pareja actual. Eh, También lo que le llama la atención, si ustedes se fijan en pequeños detalles en los relatos que son muy, muy importantes. Ustedes se fijan en la lámina que le mostré anteriormente, aparecía en uno de los personajes que estaba encadenado unas llaves, ¿ya? Y ella se fija en eso y dice, recuerdo que señala, dice, es como que si alguien tuviera la llave para salir, pero no las usa.
Eso es muy, muy significativo es muy importante esta frase, porque ella reconoce, de alguna forma, que hay posibilidades de salir de este conflicto, de esta dinámica relacional, pero quizás aún no está preparada. Bueno, en la actualidad ella ya han pasado 12 sesiones, en la actualidad ella ya no está con su esposo, tomó la decisión de separarse, de ir a vivir a su departamento y hasta el momento hemos avanzado súper bien en esta dinámica. ¿Ya? Ahora, el conflicto central lo podemos identificar que estaba entre autonomía y control vincular. Hasta el momento vamos en dirección a la autonomía. También tenemos una síntesis, ¿no es cierto?, de la devolución clínica. Y aquí podemos dejar bien en claro que esta lámina activó ejes centrales relacionados con control encubierto, la pareja era agresivo encubierto, agresivo pasivo, sometimiento afectivo, responsabilidad asumida en vínculos dañinos. Entonces emerge una tensión acá en consentimiento y violencia emocional. Ella es una persona muy complaciente, donde todo lo que su expareja y la pareja que tenía solicitaba, ella lo complacía, aunque ella no quisiera, lo hacía, pero detrás de ese, pensaba ella que cumpliendo, siendo complaciente, las otras personas iban a ser más cariñosas o amables con ella, y al contrario, sería esta violencia emocional. Y aquí lo noté como clave lo que le mencionaba anteriormente, que la imagen de las llaves simboliza la conciencia y una posible salida, aunque con dificultad subjetiva para ejercerla. Bueno, ¿cuáles son los aportes de este modelo de tarot asociativo relacional? Podríamos decir que activan principalmente relatos vinculados a experiencias vitales significativas. Explora dinámicas emocionales y vinculares de forma directa. Disminuye la resistencia consciente, es decir, a veces a los pacientes les cuesta, ¿no es cierto?, expresar sus emociones o contar en profundidad lo que les sucede. Y estas imágenes ayudan, ¿no es cierto?, son un puente para poder expresar libremente lo que les sucede. Y también se puede complementar con otros dispositivos proyectivos. Se puede con el test de oración objetales, con las cartas o con las cartas Inner, también que son dispositivos narrativos en psicoterapia. Dentro de la clínica, directamente, el tarot asociativo relacional puede explorar duelos y pérdidas, trabajo en la identidad y la autoconfianza, abordar conflictos relacionales, explorar crisis existenciales y proyección de emociones difíciles de verbalizar. Para el cierre de esta investigación, eh, los resultados muestran que los arcanos activan patrones narrativos relativamente consistentes. Algunas cartas movilizan relatos vinculados con la autoridad o la estructura, otras relacionadas con crisis y transformación, otras evocan esperanza y trascendencia, y algunas se vinculan con el inicio de procesos vitales. Esto sugiere que las imágenes simbólicas pueden funcionar como organizadores de experiencias psicológicas complejas. Eh, Importante porque las narrativas profundas son como conocemos mejor a nuestros pacientes. Estos procesos emocionales que dificultan emergen en entrevistas, que a veces cuesta que emerjan en una entrevista directa. No sé si, bueno, dentro de la entrevista psicológica generalmente a veces parece un motivo de consulta manifiesto y otro latente. Donde hay que llegar ese es el motivo de consulta latente, porque el cliente o paciente puede llegar
decir qué le pasa, pero detrás de esa emoción, detrás de ese conflicto, hay una base. Y la misión de un psicoterapeuta es conocer cuál es esa base. Eh, y este modelo, este dispositivo nos ayuda, ¿no es cierto? Es un puente. Recordar que también este modelo no es un instrumento psicométrico, ¿ya? No mide para diagnosticar, sino que es para indagar en el mundo interno. Y con esa indagación, con esos relatos, nosotros poder estructurar, ¿no es cierto? Estructurar el proceso que el paciente necesita para hacer cambios significativos. También también reflexioné con algunas preguntas que podían ustedes quizás hacer. Eh, una pregunta que podía pensar es por qué usar el tarot y no usar imágenes proyectivas neutrales. En realidad, este dispositivo que utiliza el tarot, primero que todo, no es un sistema adivinatorio, sino es un repertorio simbólico estructurado. Los arcanos mayores constituyen un conjunto de imágenes que durante siglos, recordemos del siglo XIV hasta la actualidad, han condensado representaciones culturales diversas sobre la experiencia humana. Por ejemplo, el poder, la pérdida, la decisión, la transformación, la esperanza. En este sentido, funcionan de manera similar a otros estímulos proyectivos utilizados en psicología. Lo que esta investigación busca explorar es que las narrativas emergen cuando las personas interactúan con ese sistema simbólico. Bueno, las conclusiones, el tarot asociativo relacional propone, a grandes rasgos, ser un puente entre lo simbólico y la clínica, eh, ser un instrumento desarrollado desde la investigación, un dispositivo proyectivo inspirado metodológicamente en el test de relaciones objetales. No solo dialoga, ¿no es cierto?, simbólicamente con los arcanos mayores, sino que se inscribe en la tradición de los test proyectivos gráficos. Es decir, que este dispositivo, el test de relaciones objetales, integra ciencia, psicología y arte. El lanzamiento de este modelo del test de relación del test asociativo relacional se hará oficialmente en el mes de junio del 2026, donde incluirá la publicación del libro y el set de las 22 láminas clínicas. A las personas que les interese más información y detalles del lanzamiento, que se hará de forma virtual, puedan también hacerlo a través de mi red profesional personal. Quisiera agradecer a todos ustedes por el interés y la atención en esta investigación y seguir investigando, indagando, incursionando en el mundo de la psicología y la psicoterapia. Muchas gracias. Slow breath in the dark. The night leans into my skin. A quiet fire begins to rise. No need for words or reasons.